Desperté en un lugar que no existe, pero todos dicen que siempre he estado aquí. Todo empezó con una mañana típica, o al menos se suponía que así fuera. La alarma sonó a las 6:45 am, la hora habitual que me había fijado después de una noche inquieta. Me estiré y, atontado, cogí mi teléfono para comprobar la hora, pero sentí que algo no estaba bien. La pantalla parpadeó cuando la acerqué a mi cara, y por una fracción de segundo pensé que había visto un reflejo desconocido. Pero eso era imposible, pensé, con los ojos todavía pesados por el sueño. Me lo sacudí, me froté la cara y parpadeé para aclarar la neblina de mi visión. No fue hasta que salí de la cama que realmente me di cuenta de que algo andaba mal. El aire no se sentía igual. Era más espeso, más denso, casi. No tenía el calor de una mañana típica, sino un frío, como el tipo de aire que se siente antes de una tormenta, pero sin la tormenta misma. Miré alrededor de la habitación, mi mente acelerada. Nada le resultaba familiar. Era mi habitación, pero no lo era. Había algo en los muebles, en la forma en que la luz entraba por las ventanas, que no encajaba bien. Tuve que salir. Agarré mi ropa y corrí hacia la puerta, pero cuando toqué la manija, no giró. El pánico comenzó a invadirme y el aliento se me cortó en la garganta. Lo intenté de nuevo. Mis manos temblaban. Todavía nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la adrenalina me recorrió. Tiré más fuerte. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. No por mi acción, sino por algo invisible. El pasillo fuera de mi habitación era largo y estrecho, pero no era el que reconocía de mi casa. El papel de las paredes se estaba despegando y la pintura de las paredes se había descolorido hasta adquirir un color casi olvidado. No reconocí nada de eso, pero parecía tan normal, como si siempre hubiera sido así. Caminé a trompicones por el pasillo, confundido, tratando de orientarme. El reloj de la pared marcaba las 7:10, pero había algo en él que no tenía sentido. Era casi como si el tiempo se estuviera moviendo de manera diferente aquí. Al doblar la esquina, vi la ventana. Al principio, me sentí aliviado al verlo, algo familiar, pero cuando miré hacia afuera, se me hundió el estómago. Las calles afuera estaban vacías. Una ligera niebla flotaba a lo lejos, proyectando un brillo extraño y etéreo sobre la ciudad. Sin coches, ninguna gente, sin ruido, solo silencio. Intenté gritar, pero mi voz se sintió apagada, tragada por la extraña quietud que llenaba el aire. Había algo inquietante en el vacío, como si hubiera entrado en un lugar que no debería existir, un lugar fuera del tiempo. Tal vez. La idea me puso la piel de gallina, pero no podía deshacerme de ella. Salí. Necesitaba conectarme con algo familiar, pero en el momento en que puse un pie en la calle, el mundo pareció cambiar. Los edificios eran más altos de lo que deberían haber sido. La arquitectura extraña y extraña. Esta no era la ciudad que conocía. ¿Dónde estaba yo? Una figura a lo lejos llamó mi atención. Un hombre que caminaba lentamente por la calle. No parecía tener prisa. Simplemente caminaba con determinación. Lo llamé. Mi voz hizo eco, pero no respondió. Siguió caminando, como si no pudiera oírme. La distancia entre nosotros creció y mi corazón empezó a acelerarse de nuevo. Algo andaba mal, algo que no podía explicar. Corrí tras él, esperando algún tipo de respuesta, pero cuando llegué al lugar por donde había estado caminando, no había señales de él. Había desaparecido. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Me di vuelta, buscando algo o alguien que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero fue como si hubiera entrado en un vacío. No había nadie allí. La calle, los edificios, todo parecía congelado en el tiempo.
¿Hola? Grité de nuevo. Mi voz se quebró. La palabra quedó suspendida en el aire y por un momento me pareció escuchar un suave susurro en respuesta. Pero cuando me volví, no había nadie allí. Fue entonces cuando lo vi, el reflejo en la ventana. Al principio pensé que era solo el ángulo del cristal, pero cuando miré más de cerca vi algo, o mejor dicho, alguien, parado justo detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco cuando me di la vuelta, pero nuevamente no había nadie. Sin embargo, el reflejo permaneció, una figura borrosa parada donde yo había estado. Extendí la mano, pero mi mano atravesó el cristal sin resistencia, como si no estuviera allí en absoluto. Mis dedos temblaron cuando toqué la superficie. El vidrio estaba caliente, casi como si estuviera vivo. ¿Lo que está sucediendo? Me susurré a mí mismo. Volví a la calle, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. El mundo frente a mí se sentía distante, como si realmente no estuviera allí. Me sentí como si estuviera viendo un sueño, pero no era un sueño. Era real, demasiado real. Tenía que encontrar a alguien, cualquiera, que pudiera explicar lo que estaba pasando. Justo cuando di un paso adelante, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue una sensación física, sino un sentimiento abrumador que surgió a través de mi pecho. Una sensación profunda y primaria que me dijo que ya no tenía el control de mi propio destino. El universo me empujaba, me guiaba a algún lugar, quisiera ir o no. Cerré los ojos, tratando de estabilizarme. Necesito salir de aquí, pensé, pero no importaba en qué dirección mirara. No había ningún lugar a donde huir. El mundo que me rodeaba parecía infinito, pero vacío, como si siempre hubiera existido así, esperándome. Las calles, los edificios, los árboles, todo estaba congelado en el tiempo, excepto yo. No pude escapar de ello. Y fue entonces cuando lo escuché, primero suave, luego más fuerte. Una voz, clara como el día, susurrándome al oído. Siempre has estado aquí. Nunca me había sentido tan fuera de lugar en toda mi vida. No eran solo los extraños alrededores o el inquietante silencio que se aferraba al aire. Era la abrumadora sensación de que no pertenecía a esta realidad, como si hubiera entrado en un mundo que no era mío. Un mundo que no tenía sentido y, sin embargo, todas las personas que conocí parecían estar aquí como en casa. Mientras continuaba caminando, la falta de familiaridad con la ciudad comenzó a asimilarme. No se parecía a ningún lugar en el que hubiera estado antes. No había señales de tráfico, ni puntos de referencia reconocibles. Solo hileras de edificios con una arquitectura desconocida. La gente con la que me crucé era igualmente extraña. Me miraron con la misma expresión tranquila, como si no les molestara el hecho de que parecía completamente perdido. Me acerqué a un hombre sentado en un banco, con la esperanza de encontrar algunas respuestas. Estaba leyendo un periódico, pero cuando me acerqué, levantó la vista hacia mí. No había sorpresa en su expresión, ni confusión, solo una calma inquietante. «Disculpe», dije. Mi voz temblaba ligeramente. «¿Puedes decirme dónde estoy?» El hombre dejó su periódico y me miró como si le hubiera hecho la pregunta más mundana. «Estás aquí, por supuesto», parpadeé confundida. «¿Dónde está aquí? Esto no se parece a ningún otro lugar que yo conozca». Él sonrió, una leve sonrisa de complicidad. «Siempre has estado aquí». Sus palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. La misma extraña respuesta que había recibido de todos los que había conocido. No tenía sentido. ¿Cómo pude haber estado siempre aquí? No tenía ningún recuerdo de este lugar. Ni siquiera reconocí mi entorno. «Escucha», dije, tratando de estabilizar mi respiración. «No sé qué está pasando. No recuerdo haber estado aquí.
Ni siquiera sé cómo llegué aquí. La sonrisa del hombre se desvaneció, pero su expresión permaneció sin cambios. Siempre has estado aquí. Todos hemos estado aquí, desde que tenemos uso de razón. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Esto es una locura», murmuré en voz baja. Pero cuando me di vuelta para irme, algo dentro de mí cambió. Era como si hubiera escuchado esas palabras antes. Todos hemos estado aquí desde que tenemos memoria. Resonó en mi mente un estribillo inquietante que se negaba a dejarlo ir. ¿Estaba olvidando algo? Había algo que me había perdido. Las calles se extendían ante mí, interminables, y sin embargo, cada rincón parecía conducir a la misma vista anodina, silenciosa, quieta, como un mundo suspendido en el tiempo. Mientras caminaba, vi más gente, todos ocupados en sus asuntos, completamente indiferentes a la extrañeza de todo. No pude entenderlo. ¿Cómo podían vivir aquí, sabiendo que algo andaba mal, sabiendo que todo parecía estar mal? Entré en un pequeño café, desesperada por una distracción. Cualquier cosa que me distrajera de la sensación de que estaba perdiendo contacto con la realidad. El timbre encima de la puerta sonó cuando entré, y el suave murmullo de la conversación llenó el aire. Una camarera detrás del mostrador me sonrió, pero tampoco había sorpresa en sus ojos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó en un tono demasiado tranquilo, demasiado practicado. Yo no lo sé, tartamudeé, tratando de darle sentido a la situación. No sé qué está pasando. ¿Puedes decirme dónde estoy? Ella me miró durante un largo momento, como si considerara mi pregunta detenidamente, antes de responder. Estás exactamente donde necesitas estar. Di un paso atrás, mi mente acelerada. No sentí que estaba donde se suponía que debía estar. Me sentí atrapada, desorientada, como si el mundo que me rodeaba se escapaba entre mis dedos. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo me decía que eso solo empeoraría las cosas. La extraña sensación de calma que todos los que me rodeaban parecían compartir estaba empezando a volverme loco. Me senté en una mesa vacía, tratando de ordenar mis pensamientos, pero nada tenía sentido. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía recordar nada antes de despertar en este extraño lugar. Mi pasado era borroso, como si lo hubieran borrado. ¿Se suponía que debía saber algo? Había algo importante que había olvidado. Mis dedos temblaron mientras miraba alrededor del café. Había una pareja sentada junto a la ventana, hablando en voz baja. Un hombre en el mostrador, leyendo un libro. Ninguno de ellos parecía preocupado. Ninguno parecía fuera de lugar. Estaban todos simplemente aquí. De repente recordé algo, una imagen fugaz que pasó por mi mente. Fue breve, como un sueño, pero se sintió real. Una cara, el rostro de mi madre sonriéndome. Y luego, nada. Evitar. ¿Estás bien?, preguntó la camarera. Su voz irrumpió en mis pensamientos. Ella se había acercado a mi mesa, su expresión suave por la preocupación. «No lo sé», susurré. «No sé qué me está pasando. ¿Qué me pasó?». Ella se inclinó, sus ojos intensos. «Estás aquí, y siempre has estado aquí. Simplemente no lo recuerdas». Las palabras me golpearon como una ola, estrellándose sobre mí. No podía evitar la sensación de que ella sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Pero qué fue? ¿Qué había olvidado? ¿Qué me estaba perdiendo? Pasaron los días, o tal vez semanas. Ya no podía seguir la cuenta del tiempo. Todo se confundió. Una bruma de confusión y encuentros extraños. La gente aquí, en este lugar que nadie me había explicado, siguió actuando como si nada estuviera mal. Era como si todos estuvieran involucrados en algo que yo no entendía, algo que no podía ver.
y no podía evitar la sensación de que estaba olvidando algo importante, algo crucial para quién era yo, para por qué estaba aquí. Pasé la mayor parte del tiempo deambulando por la ciudad, visitando lugares que nunca había visto antes, esperando una pista, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. No podía evitar la sensación de que había más en esto que simplemente despertar en un lugar extraño. Mi mente seguía corriendo, repitiendo las palabras de las personas con las que me había topado, la extraña calma que las rodeaba. Siempre has estado aquí. Aquí es donde perteneces. Fue enloquecedor. Una noche me topé con una pequeña librería escondida en una calle tranquila. El letrero afuera estaba descolorido, las letras apenas legibles. Pero algo en él me atrajo. Dudé por un momento antes de entrar. El timbre sobre la puerta sonó suavemente cuando entré. El aire del interior estaba cargado del olor a papel viejo y polvo, y los estantes estaban repletos de libros que parecían tan antiguos como la propia ciudad. Sentí una sensación de consuelo en el caos, como si el desorden de los libros reflejara la agitación que sentía por dentro. Mientras caminaba hacia la tienda, noté una figura parada al fondo. Un hombre que parecía extrañamente fuera de lugar. Sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez desde que llegué a este extraño mundo, alguien me miró como si viera algo más que un alma perdida. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre en voz baja pero urgente. No lo sé, respondí con la voz temblorosa. Necesito respuestas. Necesito entender lo que está pasando. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, me indicó que me sentara en una mesa en un rincón, donde yacía abierto un libro grande y de aspecto antiguo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Aquí es donde están las respuestas, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Me senté. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué era este lugar? ¿Qué estaba tratando de decirme este hombre? Hojeó el libro y sus dedos trazaron el texto descolorido como si estuviera buscando algo. Finalmente se detuvo y su mirada se cruzó con la mía. Has estado buscando las respuestas equivocadas, dijo en voz baja. La verdad no está ahí afuera. Está aquí. Lo miré, confundida. ¿Qué quieres decir? No entiendo. El hombre se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Has estado viviendo en esta ilusión, en este mundo que no es el tuyo. Crees que te despertaste aquí, pero no lo hiciste. Te secuestraron. ¿Tomado? La palabra me golpeó como una bofetada. Se sintió mal, pero había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir como si no estuviera mintiendo. Continuó. Su voz apenas era más que un susurro. El mundo que recuerdas, la vida que tuviste, no ha desaparecido. Está simplemente escondido. Te han arrastrado a un lugar fuera del tiempo. Un lugar donde los recuerdos no funcionan como deberían. Has sido borrado, pero no completamente. Sentí que se me cortaba el aliento en la garganta. ¿Borrado? ¿Cómo? ¿Por qué? El hombre cerró el libro y se reclinó en su silla, con la mirada pensativa. No es algo que se pueda explicar fácilmente. La gente de aquí no es como tú. Son parte de este lugar, de esta realidad. Pero tú eres una anomalía. No perteneces aquí. Sacudí la cabeza, tratando de procesar las palabras, pero no tenían sentido. Pero si no pertenezco aquí, ¿a dónde pertenezco? Perteneces a tu mundo, dijo el hombre en voz baja. Pero no puedes volver atrás. No, a menos que lo recuerdes. El peso de sus palabras se hundió lentamente, como piedras cayendo en la boca del estómago. Me habían llevado, arrastrado a este mundo extraño, y la gente de aquí, esa gente que seguía diciéndome que siempre había estado aquí,
¿Estaba mintiendo o simplemente tan atrapada como yo? Estaba prisionero en un lugar que no existía. Pero ¿dónde estaba mi verdadero hogar? ¿Y por qué no pude recordarlo? ¿Me puedes ayudar?, pregunté, la desesperación apareciendo en mi voz. Por favor, necesito recordar. La expresión del hombre se suavizó, pero había tristeza en sus ojos. Hay maneras, pero es peligroso. Tienes que entender que una vez que empiezas a recordar, no puedes dejar de recordar. No puedes volver a vivir en esta ilusión. ¡Cambiará todo! Me levanté abruptamente y caminé de un lado a otro. ¡No me importa! Necesito saber la verdad. Necesito irme a casa. Él también se levantó y puso su mano en mi hombro para detenerme. ¿No lo entiendes? No puedes volver a ser como estabas. Todo ha cambiado. Tu pasado ya no existe, y si regresas, nunca volverás a ser el mismo. Me detuve. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El peso de sus palabras me aplastó. ¿Era esto cierto? ¿Realmente había sido borrado de mi propia realidad? ¿Era yo otra persona ahora? Lo miré. Mi voz apenas era un susurro. ¿Qué pasa si no lo recuerdo? La mirada del hombre se suavizó. Entonces te quedarás aquí para siempre. No pude dormir esa noche. Las palabras del hombre resonaron en mi mente, rebotando en las paredes de la pequeña habitación con poca luz en la que me encontraba. «Te han secuestrado». Seguí repitiendo esa frase, tratando de entenderla. ¿Tomado? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Y quién? ¿No qué? Me había llevado. Me quedé en la cama, mirando al techo, el silencio de la habitación presionándome. El peso de lo que el hombre me había dicho se posó sobre mí como una pesada manta, asfixiándome. No tenía ningún recuerdo de mi vida antes de despertar aquí, ningún recuerdo de cómo había llegado a este extraño mundo, pero sentía como si algo se estuviera escapando, como si hubiera partes de mí que habían sido borradas, y con cada momento que pasaba, estaba perdiendo más y más de quién era. Fue entonces cuando lo vi, un destello, una imagen única y fugaz que apareció tan repentinamente que casi la descarté como un truco de mi mente cansada. Pero no, era demasiado vívido, demasiado real. Vi a una mujer, un rostro que reconocí, aunque no pude ubicarlo. Ella me estaba sonriendo, sus ojos llenos de calidez y afecto. Podía escuchar su voz en mi mente, suave, gentil, llamando mi nombre. Pero antes de que pudiera concentrarme en el recuerdo, este desapareció, desapareciendo tan rápido como había llegado. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. ¿Quién era ella? ¿Por qué reconocí su cara pero no su nombre? Intenté cerrar los ojos, aclarar mi mente, pero llegó otro destello, este más intenso que el anterior. Era una calle, un lugar que conocía, pero que no podía ubicar. La gente pasaba con sus rostros borrosos, pero había una sensación de familiaridad, como si este fuera un lugar en el que había pasado tiempo, un lugar al que había llamado hogar. Extendí la mano, como si intentara apoderarme del recuerdo antes de que desapareciera, pero se deslizó entre mis dedos y se desvaneció en la nada. Me senté. Mi corazón se aceleró. Esto no podría estar sucediendo. Esos destellos, esos recuerdos fragmentados, eran mi pasado, mi vida, y se me estaban escapando. Cuanto más intentaba aferrarme a ellos, más se desintegraban, como polvo en el viento. No pude entenderlo. ¿Por qué no podía recordar nada con claridad? ¿Por qué estaba todo tan borroso? Mientras estaba sentado allí, con mi mente llena de preguntas, escuché un ruido. Un suave crujido proveniente de un rincón de la habitación. Mi cabeza se giró hacia un lado y mi pulso se aceleró. Allí, en las sombras, había una figura mirándome. Era la misma figura que había visto antes, la de mis sueños. Una figura envuelta en una capa, con el rostro oculto en la oscuridad.
Me puse de pie, con el cuerpo rígido por el miedo y la respiración entrecortada. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. Mi voz temblaba. La figura no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome. Di un paso adelante. Mi corazón latía con fuerza y mi mente aceleraba. ¿Qué sabía? ¿Por qué estaba aquí? Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura desapareció. Desapareció en el aire, dejando atrás solo un escalofrío persistente que pareció instalarse en mis huesos. Tropecé hacia atrás, con la respiración entrecortada, mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O simplemente estaba perdiendo la cabeza? El silencio en la habitación era ensordecedor, y durante un largo momento me quedé allí, sin saber qué hacer a continuación. Fue como si el mundo se hubiera detenido, dejándome en un vacío de incertidumbre. Entonces, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, lo vi. Un símbolo extraño y brillante que apareció en la pared frente a mí. No estaba allí hace un momento, pero ahora sí, sus líneas nítidas y precisas, casi como algo tallado en el tejido de la realidad misma. Extendí la mano hacia él. Mis dedos temblaban. En el momento en que lo toqué, una descarga eléctrica me recorrió, enviando una onda expansiva de imágenes y sensaciones a mi mente. Vi destellos de mi vida, recuerdos que habían estado enterrados muy dentro de mí, recuerdos que había olvidado. Volví a ver a la mujer, la de antes, pero esta vez pude escuchar su voz claramente. Ella me estaba diciendo algo importante, pero las palabras fueron apagadas, distorsionadas, como si las escuchara bajo el agua. Y entonces lo vi, el momento en que me secuestraron. La habitación a mi alrededor cambió, y me encontré de pie en un espacio oscuro y vacío. No había luz ni sonido, solo una sensación de ingravidez. Estaba cayendo, pero no de la forma que esperaba. Era como si el mundo que me rodeaba se hubiera liberado, como si me estuviera escapando de las grietas de la realidad misma. Un destello de luz llenó el vacío, cegándome, y sentí que me empujaban, que me alejaban de algo, de alguien. Un nombre flotó en mi mente, pero desapareció antes de que pudiera captarlo. La imagen de la mujer aparecía y desenfocaba, su rostro distorsionado por la luz. Y entonces la oscuridad me tragó por completo. Jadeé, volviendo a la realidad. El símbolo en la pared había desaparecido, dejando solo la sensación persistente de algo importante que no podía ubicar. Estaba sacudida. Mi cuerpo temblaba, mientras los recuerdos seguían escapándose de mis dedos. ¿Quién era la mujer? ¿Qué me había pasado? ¿Y por qué me atormentaban destellos de mi pasado? No podía recordarlo todo, pero sabía una cosa. Tenía que encontrar las respuestas, antes de que fuera demasiado tarde. Los días se confundieron. Cuanto más intentaba comprender, menos claro parecía todo. Estaba atrapada en este extraño e interminable bucle. Me despertaba, buscaba respuestas, solo para encontrar más preguntas. Era como si la realidad misma se estuviera escapando, retorciéndose y girando, convirtiéndose en algo irreconocible. Había dejado de intentar darle sentido a la ciudad. Dejé de intentar entender por qué estaba aquí o cómo llegué aquí. La verdad, fuera lo que fuera, parecía estar fuera de mi alcance, siempre escapándose entre mis dedos cuando creía que me estaba acercando. Pero algo cambió esa noche. Estaba caminando por las calles una vez más, mi mente corriendo con recuerdos fragmentados. El aire estaba cargado con la misma sensación de inquietud que me había acompañado desde que llegué a este lugar. Tenía que encontrar algo, alguien que pudiera explicar lo que estaba pasando. No podía seguir viviendo así.
en este mundo que no existía, donde el tiempo no tenía sentido y yo no pertenecía. Doblé una esquina y me quedé paralizado. Allí, a lo lejos, estaba la figura envuelta en una capa que había visto en mis sueños. Estaba parado al final de la calle, esperando, mirándome. No sabía por qué, pero algo en mí me impulsó a seguir adelante. No me detuve a cuestionarlo. Tenía que saber quién o qué era esta figura. Había estado atormentando mis sueños, mis recuerdos, durante días. Era hora de afrontarlo. Caminé hacia allí, con pasos lentos y deliberados. Cuanto más me acercaba, más parecía cambiar el aire, volviéndose más pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, la figura finalmente se movió. Salió de las sombras y por primera vez vi su rostro. Era mío. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón acelerado. El rostro que vi mirándome era un reflejo distorsionado, una versión de mí mismo que no reconocía. Los ojos estaban hundidos, como si hubieran visto demasiado, como si supieran algo que yo ignoraba. «Has estado buscando las respuestas equivocadas», dijo la figura, su voz inquietantemente familiar. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblaba. «¿Qué quieres de mí?». La figura no respondió. En cambio, levantó una mano y un pulso de energía irradió de sus dedos, envolviéndome como una cadena, atrayéndome hacia adentro. Intenté liberarme, pero la fuerza era demasiado fuerte. Mi cuerpo se sentía congelado y mis extremidades se negaban a moverse. No podía respirar, no podía pensar. Lo único en lo que podía concentrarme era en la figura frente a mí, la versión de mí mismo que no era yo, la que había estado esperando. Habló de nuevo. Su voz resonó en mi mente. Tienes que recordar por qué estás aquí». Una avalancha de recuerdos me golpeó de repente, estrellándose sobre mí como un maremoto. Rostros, lugares, momentos que había olvidado hace mucho tiempo. La mujer, el símbolo, los flashbacks. Todos regresaron corriendo, pero no fueron suficientes. Faltaba algo importante que no podía reconstruir. «¿Por qué estoy aquí?», susurré, mi voz apenas audible. «¿Qué me pasó?». La expresión de la figura se suavizó. Sus rasgos cambiaron, como si estuviera luchando por aferrarse a su propia identidad. «Te secuestraron», dijo en voz baja. «Fuiste elegido». «¿Elegido para qué?», pregunté, la desesperación apareciendo en mi voz. «¿Qué me está pasando?». Pero la figura se limitó a negar con la cabeza. «Nunca debiste olvidar. Nunca debiste estar aquí». El aire a mi alrededor parecía palpitar con energía. El suelo bajo mis pies se movía, como si el mundo mismo se estuviera desmoronando. La forma de la figura comenzó a desdibujarse, su contorno apareciendo y desapareciendo. «Escúchame», dijo, y su voz se volvió distante, como si se estuviera desvaneciendo. «Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, desapareciendo en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, en medio de la calle, con la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ese? ¿Por qué se parecía a mí? ¿Y qué quiso decir cuando dijo que fui elegido? ¿Elegido para qué? No tenía las respuestas, pero una cosa estaba segura. Ya no tenía el control de mi propio destino. Este lugar, esta realidad, estaba cambiando. Se movía, se deformaba, y yo estaba atrapado en medio de ello. Un peón en algún juego cósmico que no podía entender. Tenía que encontrar una salida. Tenía que recordar. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que la verdad no solo estaba oculta. Me lo estaban ocultando a mí y a la gente de aquí. No solo estaban perdidos,
eran parte de la ilusión. Todos estaban esperando que me despertara, y el tiempo se acababa. No podía evitar la sensación de que todo se estaba desmoronando, que los muros entre mi realidad y lo que fuera este lugar se hacían más delgados con cada momento que pasaba. Había visto demasiado, aprendido muy poco, y sin embargo, algo muy dentro de mí me decía que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría el mundo, algo que podría destrozar todo lo que creía saber. La figura, la mujer, los destellos de la memoria, todo apuntaba hacia una única verdad. Se suponía que yo no debía estar aquí. Este mundo, esta realidad, no era mía. No era solo un universo alternativo, era una prisión, un lugar donde el tejido de la existencia misma había sido desgarrado y yo había sido arrastrado hacia adentro. No sabía quién lo había hecho ni por qué, pero sabía que tenía que escapar. Tenía que haber una salida. Tenía que haber una manera de regresar a mi mundo, a la vida que tenía antes de que todo esto comenzara. Me puse en camino una vez más, mis pasos urgentes, resonando en la quietud de la ciudad. Pero esta vez hubo algo diferente. Era como si la ciudad misma supiera lo que estaba a punto de hacer, como si fuera consciente de que estaba a punto de liberarme. El aire se sentía pesado, sofocante. Caminé más rápido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía a dónde iba, pero de alguna manera sabía que tenía que llegar al centro de la ciudad, el lugar donde todo había comenzado, el lugar donde los muros entre las realidades eran más débiles. Era la única manera de escapar, o eso creía. Mientras me acercaba al centro, vi una figura parada al borde de la calle. Era la misma figura envuelta en una capa de antes, con el rostro todavía oculto en las sombras. Pero esta vez no me detuve, no lo dudé. Caminé directamente hacia allí. «¿Has venido?», dijo la figura en voz baja y firme. «¿Estás listo?». «¿Para qué?», pregunté. Mi voz temblaba con una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí?». La figura levantó la mano y un pulso de energía irradió de ella, envolviéndome en una onda de luz. Por un momento me sentí ingrávido, como si me llevaran a otra dimensión. El mundo que me rodeaba empezó a desvanecerse, como las páginas de un libro arrancadas pieza a pieza. Pero entonces, con la misma rapidez, todo se detuvo. Abrí los ojos para encontrarme de nuevo en mi propia cama. Mi despertador estaba sonando y el familiar pitido atravesó el silencio de la habitación. Me senté, con la cabeza dando vueltas y respirando entrecortadamente. Fue real, todo fue real. Estaba en casa, pero algo era diferente. Algo andaba mal. El aire se sentía igual, la habitación parecía igual, pero había una quietud inquietante en ella. Miré a mi alrededor, mi mente acelerada. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una pesadilla? ¿O realmente me habían llevado a otro mundo? Cogí mi teléfono, desesperada por comprobar la hora, pero cuando miré la pantalla, mi corazón dio un vuelco. No era el momento que esperaba. Fue diferente. La fecha estaba equivocada. Me había ido. Había estado en otro lugar, en un lugar que no existía. Pero ahora estaba de regreso. Pero yo no era el mismo. Podía sentirlo. Yo era diferente. Me levanté, con las piernas débiles, y caminé hacia la ventana. La abrí, dejando entrar el aire fresco, y miré hacia la calle familiar de abajo. Era lo mismo, pero no. No podía quitarme la sensación de que ya no pertenecía aquí. Y entonces lo oí. Una voz, débil pero clara. «Siempre has estado aquí». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Mi corazón se aceleró. Mi mente dio vueltas. ¿Qué significó? ¿Estaba todavía atrapado en ese otro lugar? ¿O estaba de regreso en mi propia realidad? Me alejé de la ventana.
el peso del mundo presionándome. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: había regresado a un lugar que ya no me sentía como en casa, y la figura, la mujer, los destellos, todavía estaban conmigo, persistiendo en las sombras de mi mente. Esto no había terminado, ni por asomo.